Bienvenidos a Nuevo Pacto. Este es un espacio donde queremos calmar un poco las aguas y darnos el tiempo para reflexionar y aportar elementos a un problema complejo que estamos atravesando como sociedad para dar soluciones complejas también, que tengan multivariables. Para eso hoy día estamos con Álvaro Jiménez. Él es psicólogo y doctor en sociología y además es investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Álvaro, muchas gracias por estar hoy día acá. Hola Paloma, gracias por la invitación. Álvaro, quisiera partir por el público objetivo con el que ustedes trabajan, jóvenes y adolescentes. Ese es un pedazo de la población que ha participado muy activamente, que ha promovido todas las movilizaciones que hemos visto durante estos días. Y es por eso que nos interesa saber cuál es la lectura que ustedes tienen de por qué ellos participan de estas movilizaciones. Bueno, efectivamente nuestra población objetivo son adolescentes y jóvenes, fundamentalmente porque nosotros nos interesamos en la salud mental de los adolescentes y jóvenes. Y ese es un momento en donde se desencadenan muchos problemas de salud mental. Alrededor del 75% de estos problemas se desencadena entre la pubertad y los 24 años. Entonces es un momento crítico, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado también nos interesa porque efectivamente, como tú mencionas, la juventud en general siempre ha sido un factor social de desencadenamiento de situaciones de protesta. Gatillan, conducen las revoluciones. Exactamente, algunas veces son vanguardistas en el sentido de percibir ciertas situaciones de crisis que los adultos normalizan o tienden a banalizar muchas veces. Pero para poder leer la participación de los jóvenes y su situación de malestar, tanto subjetivo como social, uno tendría que distinguir entre dos grandes dimensiones de este malestar. En primer lugar, efectivamente, los adolescentes y jóvenes chilenos sienten mucho malestar subjetivo. Es lo que nos indican muchas cifras respecto a su salud mental. Cuando dices ¿sí? Malestar subjetivo, lo que dices es que ellos se perciben mal. Exactamente, se perciben mal. Pero también tienen muchos síntomas que son propios de algún tipo de problema de salud mental. Ya, pero cuando decimos subjetivo no decimos que no sea real. Estoy tratando de hacer distinciones. No, exactamente, sí. No estoy diciendo que no sea real, es muy real. De hecho, es muy real, ¿sí? Pero por otro lado, cuando hablo de malestar social, para distinguirlo de este malestar subjetivo, estoy hablando de una situación de desconfianza frente a las instituciones, de pérdida de cohesión social, de mala evaluación de las oportunidades que ofrece el país. Es decir, son dos dimensiones del malestar en la sociedad que se manifiestan intensamente en la población adolescente y juvenil. Pero insisto en que hay que distinguirlas porque son manifestaciones distintas, pero que de algún modo están articuladas, ¿sí? Hace algún tiempo hicimos un estudio con gente del PNUD sobre el malestar social en Chile y tratamos de evaluar esta relación entre estas dos dimensiones del malestar, el malestar subjetivo o íntimo y el malestar social. ¿Cómo me siento y cómo veo a la sociedad? Exactamente, cómo me siento y cómo me veo a la sociedad. Y encontramos que fundamentalmente para el caso de la sintomatología depresiva, que es alta, es comparativamente alta en la población chilena en general y en los jóvenes en particular, habían ciertas variables que se compartían respecto al malestar social que tiene que ver con esta percepción de falta de oportunidades o esta percepción de desconfianza frente a las instituciones o del mundo adulto. Por lo tanto, había un eco entre los jóvenes y lo que la sociedad en general manifiesta. Claro, y ese eco, esa relación de articulación está dada fundamentalmente por describir experiencias de soledad, de sentirse solo. Eso es un tipo de experiencia que cada vez más muestran los adolescentes y jóvenes hoy en día. Algunos lo vinculan con la mayor exposición a dispositivos digitales, pero eso es una discusión que todavía está abierta. Vigente. Perdona, y eso que acabas de decir, ¿tiene alguna línea de base? O sea, en el fondo, ¿podemos decir que hoy día los adolescentes se sienten más solos que en los 80 o en los 90? Bueno, eso es una pregunta importante con respecto a la salud mental en general de los adolescentes. Lamentablemente en Chile no tenemos estudios longitudinales con población infanto-juvenil, ni tampoco muchos estudios de series repetidas de tiempo. Entonces es muy difícil poder comparar el estado actual de los adolescentes y jóvenes con una línea de base, ¿sí? Pero en general ustedes tienden a creer que es más o que es menos o que simplemente no se puede decir. Mira, no sabe, no responde. Te respondo. Según estudios internacionales, la sintomatología depresiva y ansiosa ha aumentado en los adolescentes y jóvenes en el mundo, ¿sí? Entonces uno tendería a pensar de que eso se reproduce de algún modo en los adolescentes y jóvenes chilenos, por un lado.
Sin embargo, siempre hay ciertas particularidades, ¿no? De los territorios. De los territorios, de contextos locales. Lo más cercano a un estudio repetido en Chile en esta población es el estudio del INJUV, la Encuesta Nacional de Juventud. Tenemos datos de los años 2015 y 2018 y con respecto a la sintomatología depresiva, que fue una de las dimensiones evaluadas, no hay cambio significativo en este periodo de tiempo. Pero son 2015-2018, nada más que 3 años. Muy difícil que cambie en ese periodo de tiempo significativamente. Avancemos sobre la línea, salgamos como de lo más académico y más frío y describamos esta sensación. ¿Cómo se siente hoy día un joven chileno? Bueno, es muy difícil generalizar, en primer lugar, porque cuando hablamos de juventud, o algunos hablan incluso en términos de generaciones, como la generación Z, digamos, los centennials, estamos haciendo lecturas muy gruesas y los jóvenes chilenos son heterogéneos entre sí. No es lo mismo un joven chileno de estatus socioeconómico bajo, de un joven de estatus socioeconómico alto, describámoslo. Un joven rural, un joven urbano. Hagamos esa distinción. Pero hay ciertas tendencias que son compartidas. Efectivamente, hay mayor experiencia de soledad. También asociado a lo que se percibe en el mundo adulto, hay una percepción de incertidumbre con respecto al futuro, ¿sí? Y hay también mucha frustración. Y esta frustración muchas veces se explica porque hay altas expectativas con respecto al futuro. Yo diría que los adolescentes y jóvenes chilenos son adolescentes y jóvenes con altas expectativas respecto a su futuro. ¿Y después ven que eso no es posible? ¿Eso gatilla la frustración? Exactamente, ven que no es posible. De algún modo, en el Chile de hoy, un país que aspira a ser desarrollado, que se ha desarrollado económicamente durante las últimas décadas, donde hay un discurso del éxito instalado en el ambiente, hay muchas expectativas que se inflan, por decirlo de algún modo. Pero esas expectativas no vienen acompañadas por herramientas o capacidades que les entregamos a los jóvenes para sentir que son agentes de su propio destino. Y eso genera frustraciones por la brecha que existe entre estos dos dimensiones. Estas altas expectativas del futuro pareciera también ser un rasgo de los jóvenes y de los adolescentes. ¿Cómo uno compara la realidad chilena en relación a este tema con la realidad internacional? ¿Están más frustrados los chilenos que los de afuera, por ejemplo? Bueno, sería difícil decirlo así, si están más frustrados o no, porque al menos yo no conozco un indicador de frustración específicamente, pero sí sabemos que los jóvenes chilenos están más tristes que los jóvenes extranjeros. El promedio mundial, por ejemplo, para el caso de la sintomatología depresiva o depresión propiamente tal en adolescentes es del 5% en el mundo. En Chile es del 7%. ¿Sí? Oye, ¿y por qué están más tristes? ¿Saben eso? Bueno, eso es algo que estamos tratando de dilucidar. ¿Por qué están más tristes estos jóvenes? ¿Por qué están más tristes los chilenos en general? Sabemos algunas cosas con respecto a los adultos, sobre todo, donde hay mayor investigación. Por ejemplo, sabemos que las sociedades en general, en donde hay mayores niveles de desigualdad en términos de distribución del ingreso, son sociedades en donde hay mayor malestar en ambos sentidos que he hablado al principio, en términos subjetivos, íntimos y en términos sociales. ¿Cómo se explica esto? Hay distintas hipótesis. Una de ellas tiene que ver con el efecto que tiene la desigualdad sobre la cohesión social. Un factor muy importante, un factor protector, un factor que está asociado directamente con la calidad de vida de las personas y el bienestar subjetivo está asociado a los vínculos, a la cantidad y calidad de los vínculos. ¿Tenemos menos vínculos? Al apoyo social percibido. Yo no sé si tenemos menos vínculos o tal vez percibimos que tenemos menos apoyo social. La desigualdad erosiona la cohesión social, que tiene que ver también con sentido de pertenencia y con inclusión social. Y si bien hemos construido una sociedad que ha avanzado en muchos indicadores en términos de mayor acceso a educación, a salud, etcétera, mayores ingresos, las desigualdades son persistentes y relativamente altas en comparación con el mundo. Y eso también produce otro tipo de experiencia que tiene que ver con la frustración que hablábamos anteriormente y que se ha denominado en la literatura como ansiedad por el estatus. Es decir, en las sociedades más desiguales, y esto puede ser que afecte particularmente a los jóvenes,
las personas son más sensibles a las desigualdades, son más sensibles a las diferencias relativas en las posiciones en la estructura social y están mucho más pendientes de los marcadores de estatus. ¿Sí? De lo que tiene el otro, de lo que tiene el otro. del vecino. Exactamente. Entonces, importa cada vez menos mi posición absoluta en términos de cuánto gano, importa cada vez más mi posición relativa de cómo me comparo con el otro. De ahí que, por ejemplo, sea muy importante, voy a poner un ejemplo muy concreto, tener el último iPhone o la zapatilla Nike. Ese tipo de marcadores de estatus que son muy importantes para los jóvenes, que son de algún modo objetos que permiten compensar. Volvemos con esta conversación tratando de mirar a la población adolescente y juvenil en el marco de esta crisis que estamos atravesando socialmente, y quisiéramos empezar a entregar ciertas herramientas. Álvaro, como madres o padres de estos adolescentes y jóvenes, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para administrar el enorme nivel de angustia que uno tiene al final del día, en el fondo, pensando en esos niños? Sí, bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de una situación que afecta de distinto modo a las distintas generaciones, ¿verdad? Y de algún modo tenemos que lograr un diálogo intergeneracional para poder contener muchas situaciones de desborde emocional que podrían ocurrir en esta situación. Y lo digo esto porque la mayor parte de los jóvenes no tiene una memoria con respecto a nuestro pasado traumático en Chile, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hace poco conversaba con un familiar que sí vivió durante ese tiempo, y para él esto efectivamente desencadenó muchas experiencias, muchos recuerdos. Claro, para esto es un recuerdo traumático también. Exactamente. Pero para los jóvenes... Para los jóvenes, bueno, que no lo es así, primero, yo hablo también como joven, digamos, mi memoria comienza con la democracia, ¿sí? Entonces, para mí, ver a los militares en la calle o toque de queda, si bien es algo que yo aprendí en mi historia, digamos, conversando con otras generaciones, sigue siendo algo nuevo frente a lo cual no sé cómo reaccionar. Pero frente a este tipo de cosas, siempre lo importante es el diálogo. Y sobre todo en este caso, el diálogo intergeneracional, que las familias puedan conversar, tener una conversación profunda. Preguntarle a tu hijo, ¿qué te pasa con esto? Preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que está ocurriendo en Chile hoy en día? Porque los jóvenes tienen una opinión, una posición sobre esto. Los padres tienden a decirle a los hijos lo que deberían pensar, sobre todo si han tenido una experiencia tan fuerte como la de la dictadura. Por lo tanto, ¿qué sugerencia respecto de eso? Como escucharlos, plantearles lo que me pasa a mí. ¿Cuáles son las herramientas del diálogo para que esa conversación sea fructífera y no se convierta en una pelea? Muchas veces aquí también se simbolizan cosas cotidianas, también hay una cuestión de poder entre los papás y los hijos. Entonces, ¿cómo hacemos que esta conversación funcione? Sí, muchas veces una reacción muy natural de los padres frente a este tipo de situaciones es reaccionar autoritariamente, en términos de ejercer mi posición de poder, como tú decías, prohibiendo. No puedes participar en este tipo de actividades, te tienes que quedar en la casa todo el día. Porque es una manera propia de los seres humanos de responder frente a un contexto de incertidumbre o un contexto de caos. Efectivamente, hay mucho miedo. Entonces, en primer lugar, no reaccionar de manera autoritaria, sino que más bien abierta, reflexiva, escuchando, como tú decías, qué es lo que tienen que decir los jóvenes y compartiendo experiencias, ¿sí? Los adultos en ese sentido pueden compartir con los jóvenes muchas experiencias que han tenido cotidianamente y no aumentar más la sensación de caos social que uno podría, en primer lugar, en principio, tener con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, sino que más bien situarlo dentro de un contexto y de una situación que probablemente con el paso del tiempo, se va a ir resolviendo, y allí lo que tendremos que encontrar van a ser nuevas maneras de lograr este nuevo pacto, como dice el título de este programa, y en este nuevo pacto también un lugar van a tener que tener los jóvenes, los adolescentes, con respecto a qué es lo que ellos imaginan con respecto al Chile que viene. Voy a volver al tiro sobre eso, pero quiero ver ahora, para jóvenes con jóvenes, ¿qué rol debieran tener los mismos jóvenes para colaborar a la autocontención y a contener a los otros que también deben estar muy enojados, muy impactados, muy sorprendidos por la misma experiencia de lo que han sido estos días? Sí.
Volviendo a lo que tú me comentabas con respecto al tipo de emociones que despiertan estas situaciones. En los adultos yo diría que una emoción que circula bastante como en el clima es el miedo. Y eso es una emoción propia del Chile de los años 80, 90, miedos. Hablaba mucho del miedo al otro, digamos, del miedo al caos, al desorden, a la fractura de la sociedad. Yo diría que los jóvenes, más que miedo, lo que hay como clima emocional es mucha rabia. Rabia, sí. Ahí hay una transición del miedo a la rabia, no podría decir en el Chile de hoy. Y la rabia, a diferencia del miedo, más que con respecto a una emoción que responde a cierta incertidumbre, es una emoción que se despierta frente a una situación de impotencia, frente a una situación que se vive como injusticia, ¿sí? La rabia es mucho más difícil de regular que el miedo. ¿Y cómo uno contribuye a la regulación de la rabia? Bueno, esa es la gran pregunta, cómo poder canalizarla, y la mejor manera de canalizar la rabia es nuevamente conversación, es diálogo. Porque efectivamente muchos jóvenes con una alta intensidad de rabia, que tienen dificultades para regular estas emociones, pueden intentar canalizarlas de manera violenta. El paso de la rabia a la violencia es muy estrecho. Tal vez algo de eso haya en lo que hemos visto durante los últimos días, ¿sí? Porque la violencia es también un modo, es una especie de vértigo que vive el adolescente, el joven, que le permite luchar o detener, o descargar esta experiencia de rabia. Pero hay otros modos en donde los jóvenes, los pares, mis amigos, pueden ayudarme a contener esta rabia, y una de ellas tiene que ver con preguntarse entre sí cómo se imaginan el Chile que viene. ¿Y tú has tenido esa oportunidad? ¿Qué te dicen los jóvenes de cómo se imaginan el Chile que viene? En estos días ya vamos a cumplir una semana. Sí, es distinto con respecto al lugar social del joven, porque uno de los factores que probablemente está detrás que desencadena esta crisis tiene que ver con la segregación económica y espacial, por un lado. Entonces, jóvenes que viven en lugares periféricos, marginados, muchas veces esos jóvenes tienen dificultades para disponer de algunos códigos para expresar esta rabia de una manera, digamos, como normativa, normal. No entendí nada. No caótica, digamos, ¿sí? No violenta, ¿sí? De hecho, por ejemplo, una vez... No tienen herramientas para hablar en el fondo. Un adolescente me decía, la única manera que te escuchen es dejándola cagar. Es decir, ahí el diálogo, el hablar, el conversar, no parece ser útil, efectivamente, ¿sí? Porque ese joven está acostumbrado a que su palabra no se escuche, no interpele. Y por lo tanto, eso va generando una sensación de impotencia y de banalización de la palabra, ya no es útil. Oye, ¿y qué tan real es esa percepción de ese joven cuando uno mira lo que pasó en Chile? Bueno, si uno escucha las últimas declaraciones del presidente de la República ofreciendo una serie de soluciones para salir de la crisis, tal vez tiene algo de razón. A veces parecerá que la única manera en que se logre escuchar la voz de la ciudadanía es a través de esta manifestación anómica de la rabia, violenta. Sin normas. Sin normas. Pero ¿cómo uno puede, ahora, cuál es la única forma de generar un nuevo pacto? Ya cuando ya te escucharon, digamos. Sí. La única manera de que un nuevo pacto se construya y sea sustentable en el tiempo, que pueda persistir, es construyendo mayor cohesión social. Volvemos a la cuestión de la inclusión, ¿sí? Si hay segregación detrás de esta crisis, tenemos que lograr mayor inclusión territorial, en primer lugar. Eso significa, por ejemplo, construir más espacios públicos. Eso para los jóvenes es muy sensible, porque efectivamente hay pocos espacios públicos en donde nosotros podamos ver que jóvenes que pertenecen a distintos espacios sociales se pueden juntar. No, la ciudad está construida de otra forma. La ciudad está construida de otra forma, pero también hay ciertas instituciones que son cruciales para la experiencia de los jóvenes cotidiana, en su experiencia de vida, que también son segregadas. Por ejemplo, las escuelas, los colegios. Pongo un ejemplo de los últimos días y que pareciera tener que ver con esta crisis, lo que ocurrió en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional ha sido tradicionalmente una institución, un colegio, en donde muchos jóvenes, adolescentes, provenientes de distintos estratos socioeconómicos se encontraban. ¿Sí? Bueno, de hecho fue mi experiencia, yo mismo estudié ahí y yo tenía compañeros que venían de todos lados, tanto de La Pintana como de Las Condes, y podíamos convivir, ¿sí? Y aprendíamos el valor de lo público.
¿sí? Yo creo que eso es muy importante para este nuevo pacto, rescatar el valor de lo público. Sin embargo, hoy en día ese colegio ha perdido ese carácter integrador progresivamente. Algunas cifras que entregaron las autoridades del colegio es que el índice de vulnerabilidad de los niños que están matriculados ha aumentado durante los últimos años y por lo tanto ya ha perdido su condición de un colegio diverso, ¿sí? Y yo creo que eso ha pasado en toda la sociedad en general, ¿sí? Llevamos mucho tiempo segregados en todo caso. Llevamos mucho tiempo segregados. Los chilenos, digamos. Sí, llevamos mucho tiempo segregados. Hemos construido una sociedad sobre la base de la segregación y que eso no permite este sentido de pertenencia y cuando no hay sentido de pertenencia, por lo tanto, ya no me importa tanto el otro. ¿Sí? Álvaro, nos queda muy poco tiempo. Además de generar diálogos, los padres con los jóvenes y adolescentes, los mismos adolescentes y jóvenes entre ellos mismos, ¿qué otra herramienta podría funcionar para querer ser parte de la solución más que del problema? Regular esa rabia y no desencadenarla en violencia y desencadenarla en diálogos constructivos. Sí, bueno, es una pregunta que va a depender de cómo las autoridades, y no solo las autoridades, sino también la sociedad civil, participa de la construcción de este nuevo pacto. ¿Sí? ¿Qué rol le vamos a dar a los adolescentes y jóvenes dentro de esta conversación? ¿Cómo los vamos a integrar? Porque efectivamente hay segregación territorial, hay segregación socioeconómica, pero también se puede producir una segregación intergeneracional, en donde la voz de estos adolescentes y jóvenes no es reconocida como legítima. ¿Sí? Bueno, en general, de hecho, las voces que escuchamos no son las de los jóvenes, excepto las que están en la calle. Bueno, exactamente. Es como decía este joven, la única manera para que te escuchen es dejándola cagada. ¿Y tú crees que los jóvenes están dispuestos a dialogar hoy día? Yo creo que sí. Están dispuestos a dialogar. Y que se han llegado muchas veces a situaciones de violencia es porque ese diálogo se les ha permitido, pero bajo ciertas condiciones que no son definidas, ellos no participan en la confección de esas condiciones del diálogo, sino que más bien es impuesto. Lo planteo ¿sí? También porque creo que la sensación de sospecha de la institución de la adultez también es algo que está muy venido menos en relación a los jóvenes. O sea, los jóvenes nos ven a los adultos como personas que no saben resolver sus problemas, que articulan sistemas que son injustos, entonces están dispuestos ellos a sentarse también con los viejos a construir una sociedad. ¿Tu sensación? Mi sensación es que sí, en la medida en que ambos grupos, tanto los adolescentes y jóvenes como los adultos, van a tener que cambiar los términos de la conversación. Porque lo que ocurre hoy en día en Chile es que hay una brecha generacional y eso se observa, por ejemplo, en el tipo de descrédito en el que caen muchos adultos respecto a las demandas de los jóvenes. Y muchas veces estos descréditos se da bajo la forma de etiquetas. Por ejemplo, estos centennials, estos millennials, que son copitos de nieve, que son hipersensibles, que no tienen idea cómo funcionan las cosas. Lo primero es validar que uno no tiene por qué juzgar exactamente la forma en la que ellos funcionan. Sí, eso se da desde el punto de vista de los adultos hacia los jóvenes, pero también viceversa con respecto a este mundo adulto que no supo resolver estas situaciones y por lo tanto tenemos que venir nosotros los jóvenes a resolverlo. Entonces esa posición tampoco contribuye, ¿verdad? Álvaro Jiménez, te quiero agradecer por haber estado conversando con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por esta importante conversación. Hasta aquí llegamos con esta conversación y queremos aportar con ciertas distinciones y herramientas a lo difícil que es imaginar cómo puede ser este nuevo pacto.